¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto que estés conectado. Recuerda que estamos todos los domingos ya de manera presencial aquí en Familia de Dios. Te estamos esperando a las 11 de la mañana. Si quieres más información de dónde nos ubicamos, puedes ver los mapas ya directamente desde Google o desde Facebook. Si estás aquí en Facebook, ve a la parte de información y aquí podrás llegar sin ningún problema. Cumplimos con todos los lineamientos de sanidad a fin de que estés tú tranquilo y podamos alabar juntamente a Dios aquí en casa. Hace algunos días me estaba acordando cómo a los 13 años me surgió la pregunta de cómo es que la gente nos llama cristianos, ¿no? Esa pregunta fue, ¿y por qué nos pusieron cristianos y no de otra forma, no? Y me acuerdo que empecé a buscar, ¿no? Y busqué el término y me di cuenta que era un vocablo griego, ¿sí? Y que significa pequeño Cristo. Y este término en un principio era utilizado como un insulto, ¿no? Era, mira, ahí vienen como que los pequeños Cristos, ¿no? Decían, tratando de mofarse, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, también cuando estaba en la universidad, como que luego el que te digan cristiano, como que te quieren agarrar como que de bajada, ¿no? De esa manera, ¿no? Y al principio, pues yo me acuerdo que les decía, sí, soy cristiano, algún problema, pero Dios es bueno porque la gente va viendo cómo es que la gente se está conduciendo como cristiano y realmente esto había surgido porque la gente se comportaba como Cristo, ¿sí? Entonces era un pequeño Cristo y aquello que había empezado como un insulto en un inicio, después se convirtió en lo que era un halago, ¿no? Y este término pues ya fue acotado a millones de personas, ¿no? Y ya han recibido este término porque han decidido seguir a Cristo, porque han decidido dar su vida a Cristo y han decidido convertirse en sus seguidores, y a la hora que nosotros nos convertimos en sus seguidores, el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos empieza a permear, ¿no? Y entonces vamos adoptando la figura de Cristo, y es que nosotros también somos llamados a alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿no? Y me acuerdo muy bien que también pude ver en la Biblia, esto es en Hechos 11:26, que dice que se congregaban, ¿no? Allí todo el año con la iglesia y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esto es algo que es hermoso, que alguien te diga pequeño Cristo es algo que es algo hermoso, ¿no? Pero aún queda como que la pregunta en el aire, ¿no? ¿Por qué los oponentes de los discípulos los empezaron a llamar cristianos, pequeños Cristos, ¿no? Y es que la actitud de los primeros creyentes reflejaba toda la actitud y el carácter de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque ponían en práctica todo lo que aprendieron de Él. Y esto es algo que es hermoso, ¿no? Al punto de que sus enemigos les llamaban pequeños Cristos. Aún queda también una pregunta para nosotros, ¿no? Y esta es, ¿qué nos falta a cada uno de nosotros de manera personal para representar a Cristo? Tal vez nos falta un poco de actitud, un poco de carácter, pero sin lugar a duda, el poner en práctica, sí, todas las enseñanzas de Jesús nos va a llevar a que la gente nos llame pequeños Cristos, porque la gente va a ver a Cristo en cada uno de nosotros. Y así que esforcémonos, ¿sí? Echémosle muchas ganas, ¿sí? A fin de que la palabra de Dios nos permee y la pongamos en práctica y la gente pueda ver a Cristo en cada uno de nosotros. Te invito a orar. Eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor hermoso, te pido de favor, Señor hermoso, que bendigas a todas las personas que están viendo este video, Señor. Que tú seas con ellos, Señor, que Padre eterno, ellos puedan ser bendecidos con tu amor, con tu paz, Señor hermoso, con tu protección, bendito Rey. Trae sanidad a todos los enfermos, bendito Padre, y permite, Padre eterno, que la gente pueda tener un corazón abierto y una mente abierta, Señor hermoso, al Evangelio del Dios Todopoderoso, al Cristo vivo, Señor hermoso. Te pedimos en Cristo Jesús que seas con ellos, con sus familiares, y que les estés guardando en toda la semana, bendito Rey. En Cristo Jesús te pedimos, Señor, todo esto. Amén. Y vamos a comenzar leyendo los versos, ¿no? Y vamos a empezar del 43 en adelante de este capítulo número 9. Y la palabra de Dios nos dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras porque les estaban veladas
para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Y algo que resalta aquí es cómo es que todos se admiraban. ¿De qué? De la grandeza de Dios, ¿sí? Y es que la grandeza de Dios tiene que ser el punto focal. Dios, ¿sí?, es aquel que es el Todopoderoso y la grandeza tiene que brillar siempre. Y si nosotros lo vemos en la vida de Jesucristo, lo más importante para Él fue mostrar a Dios en su vida. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que buscaba hacer la voluntad de su Padre, predicaba la palabra de Dios, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, ¿no? Incluso la semana pasada nosotros pudimos ver cómo Jesús acababa de revelar su gloria, ¿no?, de una manera que era espectacular, ¿no? Y a través de la transfiguración y de la expulsión de un demonio que era férreo, pero que ante la presencia de nuestro Señor se rindió de una manera fácil y dócilmente, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Obedeció y dejó a este joven en paz, ¿no? Y esto es algo que es muy importante para nosotros porque nuestra vida tiene que ser una demostración de la grandeza de Dios. Nosotros debemos de hablarle a quienes nos rodean de Dios, ¿sí? ¿Qué es Él? ¿Qué hizo por ti? ¿No? Y que la gente pueda ver cómo es que Dios es en nuestra vida, ¿no? Que la gente vea que a la hora de sentarnos a comer, ¿no?, a tomar los alimentos, cómo cerramos nuestros ojos, ¿no?, y oramos con voz audible, ¿no?, por los alimentos, que la gente pueda notar que nosotros reconocemos a Dios, sí, como nuestro proveedor, ¿no?, que Él es el que pone el alimento en nuestra mesa, ¿no?, y que nosotros estamos agradecidos por su gran amor, ¿sí? Nosotros tenemos que mostrarle a la gente, ¿sí?, cómo es que Él es con nosotros, ¿no? Y si eres tú una mujer, pues que la gente pueda ver cómo eres una gran esposa, una gran madre, ¿no? Una muy buena amiga, ¿no? Que la gente pueda ver algo totalmente diferente en ti, ¿no? Que es que vaya en contra de lo que dicta este mundo. Esto es algo que tiene que imperar y permear en la vida del creyente, ¿no? Y que la gente pueda, y que cuando la gente nos empieza a halagar por nuestros hechos, diles que no es por ti, diles quién es el protagonista, diles que es Jesús, ¿sí? Y el resultado de tu vida es porque tú has tenido un encuentro con Jesús. Y esto es algo que tiene que permear en nuestra vida, que sus enseñanzas, ¿sí?, las podamos poner en práctica y que la gente pueda ver a Jesús en cada uno de nosotros, ¿no? Y este Jesús que es tan hermoso está también a su alcance, ¿no? Permite, ¿sí?, que los que te rodean puedan admirar la grandeza de Dios. Pero también estos versos nos dicen que haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, ¿no? Y nos está diciendo que va a acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en las manos de los hombres, ¿no? Y nos dice que pues no entendía, ¿no? Y hay muchas razones por las que la gente no entiende, ¿no? Pero también nos dice estos versos que estaban veladas para que no las entendiesen y temían también preguntarle por estas palabras. Y esto me llevó a mí a recordar, ¿no? Este jueves 14 de abril fue el cumpleaños de mi madre, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos? Fuimos a su casa a desayunar, ¿no? Y mis hijos estaban realmente súper contentos, súper emocionados de ir a la casa de sus abuelos, ¿no? De hecho, tomaron unos juguetes y se subieron al auto, ¿no? Con toda esa disposición ya de ir a la casa de sus abuelitos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Pues llegamos a la casa de mis padres y pusieron la TV, ¿no? Pusieron unos videos, ¿no?, de mis hijos de Minecraft, ¿no? Porque realmente este es el videojuego que les encanta, ¿no? Y les gusta ver estos gameplays y ver cómo pueden avanzar y cómo hacer diferentes cosas, ¿no? Y esto es algo que es súper favorito para ellos, ¿no? Pero llegó el momento en que pasamos a la mesa, ¿no? Y entonces mi papá le empezó a hablar a mi hijo, el más grande, ¿no? Y le habló y le dijo: Elías. Mi hijo no prestó atención y le volvió a decir: Elías. Y tampoco prestó atención. Hasta la tercera ocasión que le habló su abuelo le dijo: Elías. Y la respuesta de mi hijo fue: ¿qué dijiste? Y es que mi hijo estaba absorto en la TV, ¿sí? Estaba en ese gameplay que era tan importante y tan interesante que él estaba poniendo plena atención. Su atención absoluta estaba en la televisión. Es decir, él estaba en su mundo. Y al momento pues sí me dio un poco de risa, ¿no? Porque le habló 2 veces, ¿no? Y le habló directamente y no contestaba, ¿no? Entonces agarré y yo me volteé y le dije: oye, hijo, ¿sí? Ponme atención, mírame a los ojos, ¿sí? Le digo: ¿te diste cuenta que no escuchaste a tu abuelito? Y eso es porque estás bien clavado en tu video. Está bien que lo veas, pero
pon atención también a tu alrededor. A lo que él me dijo, sí, papá. Y ¿sabes algo? Los discípulos también estaban en su mundo, estaban igual que mi hijo, estaban absortos en sus pensamientos, ¿sí? Que no podían poner atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Les estaba hablando, ¿sí? Pero ellos estaban tan clavados en qué posición ocupar, ¿no? En cómo iba a ser este gabinete presidencial del Mesías, ¿no? Y qué secretaría iban a poder tomar, ¿no? Unos ya estaban pensando en la Secretaría de Gobernación, otros en la de Relaciones Exteriores, otros tal vez querían la de energía, ¿no? Pero su mente estaba en el gobierno del Mesías, no en lo que Jesús les estaba hablando en ese momento, ¿sí? Y aunque Jesús les estaba informando una y otra vez que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en las manos de los hombres, esto es que iba a morir, ¿sí? Pero los pensamientos de los discípulos estaban muy distantes, sus pensamientos, que los de Jesús, ¿sí? Mientras ellos, los discípulos, estaban buscando su propio bien, Jesús buscaba el bien de la humanidad. Y esto es algo que es increíble, porque el corazón de Dios siempre está pensando en nosotros, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que Dios necesita restaurar esta humanidad, ¿no? Esta humanidad que está totalmente caída, que se encuentra derrotada y que se encuentra muchas veces en las manos del pecado. Y esto es algo que es realmente triste, porque la humanidad necesita de su Creador y necesita urgentemente un Salvador, ¿sí? Que pueda restaurar la comunión de la humanidad con Dios. Y es que la predicación de los sufrimientos de Cristo era bastante clara, pero los discípulos no lo entendieron, porque no concordaba en lo absoluto con sus ideas. Ahora tenemos otras palabras que deben de taladrar nuestra cabeza. Y esta es que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. Y es solo a través de Él que el hombre puede ser salvo. Solo a través de Jesús nosotros podemos ser salvos. Y vamos a continuar con los siguientes versos, vamos a continuar del 46 en adelante, y nos dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos que había en sus corazones, ¿sí?, agarró y tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y aquí hay algunas sentencias o unos enunciados que brotan a nuestra mente rápidamente, ¿no? Nos dice que percibió los pensamientos del corazón. Y esto es que Dios, que este Jesucristo, tiene acceso a lo más íntimo de nuestro corazón, ¿sí? Y también nos mostró que el más pequeño que haya entre nosotros, entre vosotros, ese es el más grande. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Nosotros tenemos que ver que lo más importante es que nosotros tomemos acción, que nosotros recibamos y que mostramos también a aquel que nos envió, y que siempre tengamos nosotros una actitud de amor y de servicio. Y es que en este mundo realmente en el que se idolatra lo que es el poder, ¿sí?, el anuncio que hizo Jesús de su muerte era como que algo totalmente incomprensible. ¿Para quién? Para los discípulos, pero no solo para ellos, sino para toda una nación que esperaba un Mesías que llegara todo fuerte, rudo, que llegara y conquistara lo que era la nación. Por lo tanto, el que Jesucristo muriera era algo totalmente absurdo y contradictorio. De hecho, el deseo de poder, de estatus y de ver quién sería el mayor estaba en el corazón de cada uno de los apóstoles, de estos discípulos, ¿no? Y por supuesto que Jesús notó inmediatamente el que les empieza a dar, pues les empieza a dar una lección de qué es lo verdaderamente importante, ¿no? Y les dice, cualquiera que reciba a este pequeño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Jesucristo les está explicando que no es cuestión de posición ni de estatus, sino de actitud. Y la presenta en dos vías, de manera horizontal con aquellos que nos rodean, y esto es nuestro prójimo, pero también de manera vertical con nuestro Señor, con nuestro Dios, con nuestro Creador.
Y el servicio, ¿sí?, es el pensamiento y la actitud que debe permear en el corazón de todo cristiano. Jesús presentó un niño, a los cuales realmente la cultura de esta región y de este momento, pues es algo que era un personaje que era insignificante. Pero nos dice que nuestra actitud hacia ellos debe de ser totalmente diferente, ante todos los que en la sociedad consideran insignificantes. El pobre, la viuda, el menesteroso, los enfermos, cualquiera de ellos. Y nos cambia el chip y nos dice que no solo lo estamos haciendo a ellos, sino que todo este amor y todo este servicio que mostramos a Él, hacia cada uno de ellos lo hacemos para con Él. Pero también por otro lado, si hay algo que caracteriza a un niño, es su dependencia de los adultos, ¿no? Un niño en sí no puede dar siempre, ¿no? Sí, al contrario, él siempre necesita cosas, necesita de cuidados. Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería ilustrar por medio de aquel niño? El Señor estaba completando su enseñanza y quería, ¿sí?, que les quedara sumamente claro que para llegar a ser grandes, ¿sí?, en el reino de Dios, cada uno de ellos debía de ponerse al servicio de los últimos de la sociedad, como los niños, que ni tienen riquezas, que ni tienen influencias, ni peso en el mundo. De hecho, nosotros podemos entender que el liderazgo es muy buscado en nuestra sociedad, ¿no? En lo que es en el gobierno, en las empresas, los sindicatos, ¿no? Siempre están buscando líderes, ¿no? Y lo que buscan, y los buscan de hecho porque hay una escasez de ellos. Recuerdo muy bien en una ocasión que estaba yo corriendo, sí, con una tarea en la universidad, ya estando al final del semestre, me encontraba junto con otro compañero, ¿no? En esa ocasión estaba en un café internet, en ese entonces todavía no tenía yo una laptop, ¿no? Y este café internet se encontraba enfrente de la universidad y estábamos haciendo esas pequeñas correcciones, ¿no?, indicadas por nuestro maestro, ¿no?, ya para entregar este trabajo final, ¿no? Y en eso me hacía una falta, una memoria. Yo estaba busque y busque por todos lados. ¿Dónde estaba mi memoria? En ese momento mi compañero, mi amigo, agarra, voltea y me dice, ¿te falta algo, verdad? Le digo, sí, le digo, me falta una memoria. Y dice, ¿realmente te urge mucho? Le digo, sí, ya la estuve busque y no la encuentro. Y recordé que se la había prestado a una de mis compañeras y me preguntó, ¿tanto la necesitas realmente? Y le dije, la verdad la necesito mucho. Entonces agarró, él me encargó sus cosas y fue a buscar a esta compañera a la uni, dentro de un mar de alumnos, y me la trajo. Yo dije, ahora puedo entender y comprender por qué con el grupo de amigos y compañeros su voz tenía más peso que la mía. Y era realmente un hombre que amaba servir a sus amigos y todos conocíamos su carácter. Era una persona que era realmente digna de confianza y era un muy buen líder. Y esto nos lleva a entender porque el que se hace más pequeño, ese es el más grande. También Jesús nos presenta que es un honor, ¿sí?, de servir a los mensajeros de Dios. Y nos dice que ante Él no pasa desapercibido. Así que cuando nosotros recibamos a uno de estos mensajeros de Dios, busquemos prestarles ese amor y ese servicio. Amemos a ellos, porque cuando lo recibimos a ellos, ¿sí?, recibimos a Dios, recibimos su palabra, y esto es bendición para cada uno de nosotros. Vamos a continuar leyendo verso 49. Nos dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aquí brotan algunas preguntas, ¿no? De entrada nos dice que los apóstoles, sí, bueno, los discípulos en este momento, dice que vieron una persona que echaba fuera demonios en su nombre, ¿no? Y dice, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y Jesús de manera enfática le dice, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces nos dice que los discípulos encontraron a alguien que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y esto para ellos ha de haber sido algo realmente frustrante, ¿no? Porque mostró que otros seguidores de Jesús podían echar
fuera demonios cuando a veces ellos no podían hacerlo. Y ellos lo prohibieron. ¿Por qué? Porque ya no les seguía, ya no estaban con ellos en ese momento, ya no iban recorriendo todo Israel, ¿sí? Pero Jesús les dice, ¿sabes qué? No se lo prohíbas por nada. Y esto nos muestra cómo es que Jesús les enseñó a tener un espíritu que es por mucho más generoso. Porque también ellos son de Él. Y esto nos lleva a pensar, ¿sí?, que nosotros no debemos de sentir celos, ni nos sintamos nosotros motivados, ¿sí?, porque Dios use a otros como quisiéramos que Él nos use a nosotros. ¿Quieres que las cosas sucedan? Esfuérzate, camina con Dios y permite que Jesús, ¿sí?, sea anunciado. Pablo lo expresó de la siguiente forma en Filipenses 1 del 15 al 18. Nos dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Quitémonos de la cabeza, ¿sí?, el pensar que nosotros, ¿sí?, cada uno de nosotros somos los protagonistas de esta historia. Esto es nunca. El único que debe de brillar es Jesús. Él es el que realizó todo para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Dejemos brillar a Jesús. Quitemos nosotros todo egocentrismo y permitamos que Jesús sea el que brille. Tengamos esto siempre muy claro. No tienes que brillar tú, no tengo que brillar yo, tiene que brillar Jesús en mi vida. ¿Te acuerdas? Pequeños Cristos. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar, ser cristianos. Vamos a continuar con el verso 51. Nos dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. De aquí vemos varias cosas. Vemos cómo es que se cumplió el tiempo, ¿no? Y esto era, ¿cuál tiempo podríamos decir? Y eso es de ser recibido arriba. Algunos podemos interpretarlo como que era de ir a Jerusalén, de ir a la crucifixión, de ir al cielo, ¿sí? Porque todo esto ya se iba a dar en un futuro próximo o pronto. Y nos dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, es decir, tomó la decisión. También nos dice que envió a mensajeros y por el texto podemos saber que son Jacobo y Juan, ¿no? Y que estos fueron enviados a una aldea de los samaritanos. ¿Para qué? Para poder hacer algunos preparativos, ¿no?, sobre dónde posar, dónde comer, ¿no? Pero dice que no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Pero la respuesta también que dan los apóstoles es, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y tú puedes decir, bueno, ¿qué onda con estos cuates, no? Dios ya les había dado una serie de instrucciones, pero nos dice que Él se volvió, que los reprendió, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre no vino para que se pierdan las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y esto nos tiene que quedar muy, muy claro a cada uno de nosotros. Todo está corriendo conforme al plan de Dios. De hecho, al dirigirse a Jerusalén, Jesús sabe lo que le espera. Y que ha llegado el momento, que ha llegado el tiempo, ¿sí? Nos menciona que afirmó su rostro y esto nos muestra el enfoque y la determinación para realizar lo planeado, sin demoras, pero con mucha actitud, con mucho amor, no importando, ¿sí?, todo el sufrimiento que Él iba a pasar en la cruz. Él puso su mente en ti y en mí. Él estaba determinado en salvarnos.
De hecho, la intención de Jesús de hacer su viaje atravesando lo que es el territorio de los samaritanos juega un papel sumamente importante, porque lo que estaba haciendo Jesús era incluir a los samaritanos. De hecho, los judíos no querían a los samaritanos, tenían un muy bajo concepto de ellos, y lo que hacían era buscar evitarlos de manera completa, porque en algunos momentos pensaban que eran totalmente impuros, tenían un concepto tan bajo de ellos que en algunos pasajes la palabra de Dios nos muestra que pensaban que ellos eran como perros. Y esto es algo que es muy, muy triste. Y aunque los judíos querían ir a Jerusalén y pasar por Samaria, era la ruta más directa, ellos querían buscar evitar todo contacto con ellos y mejor rodeaban, ¿sí? Porque según ellos representaban lo que era la corrupción y la impureza, ya que se habían ellos viciado en cuanto a su etnicidad y lo que eran sus prácticas religiosas. Y realmente que a pesar de todo este rechazo, los samaritanos estaban incluidos en el plan divino. Más tarde en la narración, más adelante, vamos a ver cómo Jesús utiliza a los samaritanos como un ejemplo positivo, ¿sí? De hecho, en el libro de los Hechos, en el segundo tomo de la historia de Lucas que nos está narrando, vemos que Samaria, ¿sí?, pasa a ser un área donde el evangelio es plenamente recibido y donde muchas personas se convertían a Jesús. Observamos también que en Lucas no solo es rechazado por los samaritanos, sino que también Jesucristo es rechazado por aquellos que habitaban en la región de Galilea, ¿sí? También por todos los gentiles, y era también rechazado en Jerusalén. Pero Jesús continuó desarrollando su ministerio con determinación y cumpliendo el plan de Dios a pesar de todo este rechazo. Y Jesús nos enseña cómo nosotros tenemos que tener una actitud hacia el rechazo y decir, me voy a levantar y voy a continuar y voy a seguir adelante. Cada vez que nosotros presentemos el evangelio, esa tiene que ser nuestra actitud, pero no solamente ahí, tiene que ser una actitud de vida, ¿sí? Cuando la gente nos rechaza, tenemos que seguir adelante, siempre. ¿Sí? Y Jesús es nuestro ejemplo. También nos dice que Jesús reprendió a los discípulos, ¿no? Y esto es realmente una palabra que es sumamente fuerte, porque en otras partes del Evangelio Jesús pues reprende a lo que son los demonios, ¿no? Reprende las enfermedades, las fiebres, las tormentas, ¿no? Pero nunca reprendió a sus discípulos. Y esto es por la sentencia que estaban dando ellos, ¿no? Y es de que Jesús les había instruido en que siempre tenían que amar a sus amigos. Eso era lo más importante. También les había enseñado a no juzgar a otros. Y les dijo en este mismo capítulo, en el verso 5, que cuando fueran rechazados sacudieran el polvo de sus sandalias. Pero parece que Jacobo y Juan no estaban escuchando. Y en su debido tiempo Dios, ¿sí?, es aquel que va a juzgar a todos aquellos que rechacen a Jesús. Debemos de dejar todo en las manos de Dios. Nunca busquemos nosotros juzgar a la gente, sino que tenemos que mostrar amor. Y nosotros tenemos que tener en mente que lo principal para Él es salvarnos, no eliminarnos. Por eso cuando me hablan de un Dios que es iracundo y malvado, yo digo, pues esto no es cierto, porque Jesucristo siempre está mostrando amor, que es un Dios que es hermoso, ¿sí?, que ama al mundo, pero también es un Dios que es justo. Y la justicia, ¿sí?, y el amor van de la mano. Así que tengamos mucho cuidado. Lo que Jesús estaba haciendo era modelar la conducta, ¿sí?, que Él espera de sus discípulos, que Él espera de ti y de mí, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que tener muy, muy presente. Continuamos leyendo, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice: viendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y vemos cómo espontáneamente
una persona le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y ¿sabes algo? Muchas veces al ver a Jesús, sí, porque este hombre estaba viendo a Jesús todo lo que hacía, ¿no? Y es que realmente él pudo pensar que era algo como que glamuroso, ¿no? El sanar a los enfermos, ¿sí? El sacar afuera demonios. De hecho, nosotros vemos también en el segundo tomo de la historia de Lucas, en el libro de los Hechos, cómo se acerca un hombre llamado Simón, ¿no? Y era Simón el mago, ¿no? Y este hombre buscaba tener el poder del Espíritu Santo para poder hacer todas estas cosas. Y es que muchas veces se piensa que el ministerio es como que algo muy glamuroso, ¿no? Donde la gente va a poner sus ojos en ti, ¿no? Y esto no debe de ser así. La gente tiene que ver en todo momento a Cristo Jesús en nuestra vida. Así que prestemos atención a todo esto. Y podemos ver cómo luego las emociones nos llevan a pensar que pues podemos nosotros estar al servicio de Jesús, ¿no? Pero cuando nosotros vemos realmente todo lo que conlleva servir a Jesús, hay algunos que se echan para atrás. De hecho, podemos ver en esta historia que hay 3 aspirantes que querían convertirse en sus discípulos. Observamos aquí que no estaba hablando del camino de la salvación, ¿no? Aquí no se formula la pregunta de ¿qué debo hacer para ser salvo?, ¿no? Sino que estaba hablando de la actitud que se requiere para aquel que reconoce a Jesús, ¿sí?, como maestro y que desea seguirle, ¿sí?, para aprender más de él. Ya en los versos 57 y 58 empezamos a ver este primer hombre, ¿no?, que era impulsivo, que era impetuoso, ¿no? Y nos dice, y se fueron a otra aldea, yendo en el camino, uno le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su sien. Y esta es una respuesta de que no todo es glamuroso, que hay momentos que son muy precarios, ¿no? Y empieza Jesús a hablar de su propia pobreza. Y nosotros tenemos que ver, por ejemplo, al apóstol Pablo, que era una persona que contaba con los dones del Espíritu Santo y que los ponía en práctica, ¿no? Pero también él llegó a vivir hambre, llegó a vivir pobreza, vivió cárcel. Y entonces cuando la gente se enfrenta a estas situaciones, la gente corre, ¿no? Y esto no debe de ser así. Él nos recuerda que nosotros nos debemos de identificar con Jesús y tenemos que ver cuáles son las consecuencias verdaderas de seguirle. No se nos dice si este hombre siguió a Jesús, pero sí nos dice que hay otros aspirantes, ¿no? Porque nos dice en el 59 y 60, y otro dijo, sígueme. Él respondió, Señor, deja que primero vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve a anunciar el reino de Dios. De hecho, nosotros podemos ver que la respuesta de Jesús no ha ido bien, ¿sí? No ha sido bien entendida. Jesús no le estaba prohibiendo asistir al funeral de su padre. Más bien, sí, este joven lo que estaba tratando de decirle era, pues deja que me haga cargo de mi papá, deja que lo entierre y entonces estoy dispuesto a seguirte, ¿va? Y es que, por ejemplo, yo si tengo un padre que tiene 60 años y espero que viva 180 años, ¿sí? Entonces, pues sería ese periodo, ¿no? De los 60 hasta esa edad, hasta cuando fallezca, ¿sí? Y entonces ya sí dispongo mi vida para Cristo. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Muchas veces decimos, no, estoy muy joven para servir a Jesús. O después decimos, no, es que estoy muy viejo para servir a Jesús. Si estuviera joven, ¿no? Y encontramos estas dos partes. Nosotros tenemos que seguir a Jesús cuando Jesús nos llame, ¿sí? Cuando Jesús nos llame, tenemos que decirle, sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, te seguiré y haré lo que me pidas, bendito Rey. Esa tiene que ser nuestra actitud siempre. No podemos dejar a Jesús en segundo lugar. Tenemos que dejar lo que son los afectos humanos. Y no está mal que amemos a padre y a madre y a hijos. Sí, de hecho, eso nos enseña Jesús. Pero nosotros debemos de amar a Dios siempre. Tenemos que poner, ¿sí?, a Jesús en primer lugar.
También hay que aclarar que su voluntad, ¿sí?, los afectos humanos que él tanto valora, no siempre entra en conflicto, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender siempre. Finalmente leemos en los versos 61 y 62, escuchar al tercer aspirante, ¿no? Y este nos dice que también otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le contestó: ninguno que habiendo puesto su mano en el arado, que mire hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Este es evidente, ¿sí?, que tenía el corazón dividido con respecto a la actitud de seguir a Jesús, ¿sí? Quería ser discípulo, pero no estaba preparado para realizar ningún sacrificio, ningún cambio. Y es que se nos olvida cómo Jesús en este mismo capítulo nos está enseñando que todo aquel que quiera seguir a Jesús tiene que tomar su cruz y seguirle, ¿sí? Todo aquel que quiera seguir a Jesús debe de hacer un sacrificio. Tenemos que medir el costo de seguir a Jesús. Muchas veces nosotros creemos que seguir a Jesús va a ser de lo más fascinante, en el sentido de que vamos a tener todo lo que necesitamos y escuchas por todos lados un evangelio de prosperidad y que no te va a faltar nada. Pero cuando vemos la Biblia, cuando vemos a hombres entregados al ministerio como lo que es Pablo, vemos todo el hambre, toda la persecución, todas las golpizas que le dieron, la cárcel, vemos todos los padecimientos. Pero todas estas cosas pasan con aquellos que siguen a Dios, que buscan servirle. Este es el costo de dedicarse al servicio. Ser cristiano tiene un costo alto y requiere una entrega total de la vida. En contraste con las objeciones de aquellos aspirantes, ¿sí?, finalizamos hoy con la palabra de Pablo, ¿no?, que nos dice en Filipenses 13 y 14: hermanos, no creo haberlo alcanzado aún. Lo que sí hago es olvidarme de lo que quedó atrás y esforzarme en alcanzar lo que está delante para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Así que tengamos muy claro esto. Así que, hermanos, en esta mañana hemos aprendido que nuestra vida tiene que reflejar a Cristo en todo momento. La gente tiene que ver a los demás en nosotros. ¿Recuerdas? Nosotros somos pequeños Cristos, es decir, nuestra vida refleja la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra. Esforcémonos, ánimo, hermanos. Y también hemos aprendido, ¿sí?, que tenemos que amar a los que nos rodean. Tenemos que tener siempre una actitud de amor y de servicio. Siempre. Eso es lo que nos debe de caracterizar. No busquemos nosotros tener una posición en donde los demás nos sirvan a nosotros. Tengamos ese deseo y ese amor para quienes nos rodean, de buscar servirles siempre. Y, hermano, también tenemos que tener muy claros que la vida del cristiano no es fácil, no es sencilla, y que el servir a Jesús requiere de un compromiso, donde vamos nosotros a hacer sacrificios y tenemos que dejar los afectos personales a un lado. Tenemos que entender que podemos amar a nuestros padres, ¿sí?, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, pero nunca deben de ocupar la posición de Jesús. Él es el primer lugar. Dios siempre es el primer lugar. Así que, hermanos, echémosle muchas ganas y dejemos que la palabra de Dios permee nuestra vida. Vamos a orar. Eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos en el nombre del Dios Todopoderoso, Señor hermoso, que seas con nosotros en esta semana que viene, Señor. Que nos sigas inundando de paz, de benignidad, de bondad, que tu misericordia y tu gracia sea en cada uno de nosotros, Señor hermoso. Provee todo lo que necesitemos, Señor hermoso, y que nuestra dependencia en ti, Señor hermoso, sea visible para quienes nos rodean. A ti te alabamos, te bendecimos, Señor hermoso. Protégenos, Señor hermoso, permite que no nos enfermemos, Señor, y que podamos nosotros extender tu reino con tu palabra. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Recuerda, hermano, que entre semana tenemos diferentes estudios. Iniciamos de miércoles a sábado a las 8:30 de la noche. Tenemos estudios los miércoles de Segunda de Reyes, los jueves las bendiciones del cristiano, los viernes Dios se preocupa de tu matrimonio a través del desafío del amor. Por la mañana del sábado a las 12 tenemos lo que es Familia Kids. Los pequeños aprenden verdades espirituales a través de estos videos. Permite que se conecten. Sábados por la noche tenemos las cualidades del cristiano que nos marcan cuál es el ADN del cristiano, cómo es que es la vida del cristiano. Y los domingos estamos reuniéndonos aquí en casa.
todos los domingos a las 11 de la mañana. Estamos viendo y estudiando la extraordinaria vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Te esperamos aquí en casa. Que Dios te bendiga.